Hoy vamos a estar leyendo de Juan 12, del 12 al 19, lo que se le conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. Así es que cuando tengan la palabra, pues nos levantamos, nos ponemos de pie, en reverencia a nuestro Dios y la vamos a leer. Juan 12, del 12 al 19. Cuando la tengan, si se pueden poner de pie, se los agradecemos, me dicen un amén y leemos. Juan 12, del 12 al 19, lo que se conoce como la entrada triunfal. Muy bien. Bueno, pues leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Se titula La entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Esto es bien importante, ¿verdad? Que es lo que el Señor me ha puesto. Como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Verso 17 dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguéis nada, mirad, el mundo se va tras de él. Oremos. Bueno, Padre amado, Señor, que estás en gloria, pues aquí nos presentamos ante ti, Señor. Mi Señor Padre, pidiéndote tu dirección, amado, porque si tú no pones tu mano aquí, Señor, pues no lo podemos hacer. Señor, pues tenemos el corazón para poder compartir algo, Señor Padre, que venga de ti, Señor. Utiliza, mi Señor Padre, para tu honra y tu gloria, Señor, que el mensaje se pueda expresar, que se pueda entender, que así como yo he sido bendecido al leer esto, Señor Padre, que mis hermanos también reciban la bendición. Te lo pedimos, Señor mío, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Hermano, bueno, pues yo le he puesto un título a este mensaje y el título es ¿cómo obtener el triunfo? O cómo triunfar, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida cristiana necesitamos triunfar y necesitamos saber cómo nosotros podemos obtener ese triunfo. Y entonces podemos ver que el mejor ejemplo que nosotros tenemos para triunfar es nuestro amado Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor, el que dio su vida por ti y por mí. Si le has puesto tu fe y has rendido tu vida a tu Creador, nuestro Señor Cristo Jesús. Bueno, pues sabemos que la semana pasada, cuando estuvo el pastor aquí con nosotros, él empezó una nueva serie, ¿verdad? Que se llama La Última Semana. Bien, sabemos que ya nos estamos aproximando a lo que nosotros lo conocemos como la Semana Mayor, la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, pues él ha empezado esa serie domingo tras domingo hasta llegar finalizado en la víspera pues, de la Semana Mayor, que creo que cae a principios de abril en este año. Me parece que cae el día 6-7, por ahí cae ese viernes pues santo, como nosotros pues lo conocemos. Entonces la semana pasada ya él había empezado cuando, como dice el anuncio, cuando Jesús fue ungido por María, que hubo la cena en la casa y estaba Lázaro, estaba María, estaba Marta. Marta le estaba sirviendo y María vino y lo ungió con un perfume de nardo, ¿verdad? Un perfume sumamente costoso, ¿verdad? Y estamos hablando que eso fue el sexto día, antes de ese viernes pascual, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué se celebraba?
en ese tiempo. Ya no vamos a poner nosotros nuestra mente en esa semana mayor, ¿verdad? Entonces nos vamos a poner en esa mente para poder pues tratar de que nos pongamos en esa misma vivencia nosotros aquí en este día de hoy. Entonces, él dijo que cuál era el mejor regalo para Jesús. Y obviamente, pues, la semana pasada, que el mensaje, aunque fue, pues, como fue, pero el mensaje llegó, ¿verdad? Porque al ver a Marta sirviendo y a María, y el pastor le estaba explicando que algunas veces de Marta tenemos que ser María y de María Marta. O sea, el servicio, ¿verdad? Entonces, pues en el servicio. Y hoy, muchas enseñanzas se pueden sacar de estos versículos, pero también hoy, otro regalo que se le puede dar al Señor es la obediencia. Porque nosotros para triunfar necesitamos la obediencia. Eso lo sabemos todos, que hemos sido niños y si hemos querido, pues que tenemos unos padres amorosos, tenemos que ser obedientes para poder triunfar. Entonces, pues vamos a hablar un poco de eso. Pues ya hoy vamos a hablar ya en el día número 5, 5 días antes de la Pascua, ¿verdad? La Pascua viene un término que se llama el Pesaj, que es un término hebreo que es la Pascua como tal. Para los judíos era el recuerdo de lo que el Señor había hecho cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Y es la celebración más importante que hay allá en Israel. Entonces, hoy ya llegamos a lo que sería el quinto día. El quinto día nosotros lo conocemos como el Domingo de Ramos. Eso nosotros lo conocemos. Aunque en la fecha cronológica de día hay versiones diferentes. Unos piensan que fue un domingo y otros piensan que fue un lunes, porque yo pienso que al sábado ser el día de reposo no se hacía nada. En aquel tiempo, pues obviamente el Señor vino a cumplir toda la ley, ni una tilde ni una jota, aunque el Señor es dueño del día de reposo. Pero, pues, por las demás personas que eran las que él celebraba, pues se celebró domingo, ese sexto día, y el lunes sería entonces, que es el quinto día, antes del viernes que fue el Señor sacrificado, ¿verdad? Es una matemática, es lo que yo he recibido, de lo que yo he leído, pero nosotros lo celebramos este día de la entrada triunfal como si fuese el domingo, pues, de Ramos. Entonces, pues sabemos que que vamos a hablar hoy, la entrada triunfal, está en los 4 evangelios, ¿verdad? Los recogen los 4 evangelios. Está pues en Juan 12, 12 al 19, está en Marcos 11, 1 al 11, está también en Mateo 21, del 1 al 11 casualmente, y también está Lucas en el capítulo 19. Yo voy a hacer un poquito de referencia a Marcos, pero todos más o menos están, desde su propia perspectiva, lo cuentan. Entonces, pues ya estamos en el quinto día. Ese quinto día, ese Cordero Santo, ese nuestro Dios y nuestro Jesucristo, que había venido a declararse, a ofrecerse como el Rey y el Mesías de su pueblo santo Israel. Y ya estamos al quinto día. Bien, el Señor, cuando viene, dice la palabra que había multitud de gente. En esta fiesta de Pascua venía gente del norte, tan lejos como lo que se le conoce Turquía, al sur, al norte de África, Egipto, venían del este, de lo que conocemos hoy como Jordania, y venían del oeste, gente de las islas Chipre, hasta personas que venían de Grecia. Como punto de referencia, ¿se acuerdan del día de Pentecostés? Que habían gente de muchos lugares, hasta de Roma venían para hacer las actividades que se hacían en aquel tiempo, ya que sabemos que el día de Pentecostés fue algunos 50 días después de la ascensión del Señor, o sea, que estaba la fecha muy cercana, o sea, que habían miles, multitudes. El libro en la historia, no la Biblia, se habla de que probablemente hubieran más de 2 millones de personas ahí. Bueno, si hubieron 2 millones más o menos, había una gran multitud. En la Biblia menciona multitud, y cuando mencionan grandes multitudes era que no cabía la gente allí.
Entonces vinieron personas para ver, muchos de ellos se habían enterado, como ya estábamos en la Semana Mayor, ya estaban entrando allí en Jerusalén, y había muchos que se habían enterado de lo que Jesús había hecho, que había resucitado pues a Lázaro, y que el Señor estaba en la casa con ellos, donde se le había ofrecido esa cena, ese banquete. Y muchos, al enterarse, anteriormente en el capítulo número 11 habla de ese detalle, y de que muchos fueron para allá donde vivía Lázaro para ver a Jesús, ¿verdad? Y todos vinieron. También la gran mayoría venía gente que estaban persiguiendo a Jesús, que lo estaban chequeando, estaban sus discípulos, y venía la gente de todos lados, porque Jesús había cumplido ya para este tiempo 3 años de haber hecho milagros, maravillas, prodigios, todo lo que definía al Mesías, él pues lo había hecho hasta ese punto. Bien, como le dije, pues la Pascua es el Pesaj, y el Señor pues había ahí en ese tiempo cumplido con todas las profecías que se habían dado. Se habían dado profecías desde Génesis, como sabemos, ¿verdad? Que hemos escuchado de la simiente. Todas esas profecías, Moisés, la misma profecía de Daniel, el 9:27 al 30, donde hablaba de las 62 semanas, esa semana de periodo de espera, que es donde estamos viviendo ahora, en ese periodo de gracia, y la semana 70, ese Cairo de Dios perfecto. Estas personas que eran de los eruditos, fariseos, saduceos, todos los que eran del Sanedrín, todos los sacerdotes leían mucho la palabra, pero les estaba velado, no podían reconocer que su Mesías estaba ahí frente a ellos. Pues yo les voy a explicar un poquito más y después voy a ir al punto que quiero. Aquí en el punto es de que había multitud y miles de personas estaban. Decía aquí en el versículo número 12 que habían venido a la fiesta de Jerusalén. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, todos se metieron, todos se agolpearon. Y voy a tomar de Marcos 11, cuando el Señor le envió a 2 de sus discípulos a buscar a un pollino. Se lo trajeron. Hay veces que el Señor nos pide cosas. El Señor le pidió a los discípulos que fueran a una casa a buscarle un pollino. Y que si le preguntasen qué ellos estaban haciendo, que ellos contestaran, lo necesita el Señor. Entonces, hay ocasiones que el Señor nos pide cosas a nosotros. Nosotros no somos la excepción, nosotros somos su pueblo santo de Dios. Y el Señor hay veces que nos pide. Miren, aquel tiempo le pidieron un pollino y los dueños de ese pollino le preguntaron, ¿qué hacen? Y ellos contestaron, el Señor lo necesita. Y ellos, en el relato de Lucas, dice que los dueños lo cedieron. ¿Estaremos nosotros dispuestos a ceder al Señor? Yo leía esto y me venía a la mente algunas veces nuestros hijos, ¿verdad? O nuestros nietos quieren servir en la iglesia y muchas veces nosotros como que no tengo tiempo, no te puedo llevar, es que no tengo para poder llevarte, hoy no puedo. A veces que quieren ser misioneros a corto, mediano o largo plazo. Tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer esto y lo otro. Y a veces no cedemos cosas que el Señor nos está pidiendo. El Señor le pidió ese animal para él entrar, para ofrecerse como Mesías, y ellos muy gustosamente, muy gozosos lo cedieron. En aquel tiempo la gente tenían sus pollinos, sus mulas, porque pensaban que a lo mejor el Mesías le iba a necesitar. Porque las personas eran muy religiosas y leían mucho y se veían mucho, pero había mucho, todo, vedado de sus ojos, pero con un propósito eterno que nosotros pues lo conocemos, que es darle, entrarle en ese nuevo pacto de la gracia, que el cual nosotros, gracias a Dios, estamos pues viviendo pues ahora. Toda la multitud
Y le pusieron, dice la palabra, que le pusieron ramas de palma y salieron a recibirle. Y gritaban, Hosana. Hosana, que significa, oh, sálvame. Señor, sálvanos. Oh, sálvame, Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pues ahí el Señor había cogido el pollino y le pusieron los mantos y él entró. Y muchos le gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Dice el versículo 16 que aún los discípulos no sabían, no podían distinguir razonar qué era lo que estaba pues sucediendo. Obviamente cuando el Señor fue glorificado, que vino el Espíritu Santo, ellos pues se recordaron de lo que estaba escrito. Cuando el Espíritu Santo viene a las personas que lo han recibido, ya podemos reconocer y podemos entender esta escritura. Si no hemos recibido el Espíritu Santo, no vamos a leer esto como un libro, como cualquier otro libro, porque cuando recibimos el Espíritu Santo nos da el Señor entendimiento de las cosas. Pues ese Señor, regresando un poco atrás, había cumplido todas las profecías. Todo lo que se había hablado de él lo había cumplido completamente en el Kairos, en el tiempo perfecto de Dios. Pero ya estamos aquí en el quinto día. Ya ese tiempo de esos milagros, de esas maravillas, ya se habían tornado en otro tipo de evento. Porque ya, para aquel tiempo, ya había convertido, ¿qué? Agua en vino. Había hecho sanaciones, liberaciones. Los ciegos veían, los paralíticos caminaban. Había dado de comer a 5,000 o más personas con 5 panes y 2 peces. 5 peces y 2 panes. Pescas milagrosas. Milagros de todo tipo. Personas que estaban endemoniados, personas que estaban enfermas, todos habían sido sanados. Lo que se había dicho de ese Mesías que iba a ser, se había cumplido según todas esas profecías. Pero las personas no pudieron ver. Y en aquel día que Él está entrando, que como aquí se le dice la entrada triunfal, ya el Señor en su obediencia, aquí nos tornamos en algo un poco diferente. Ya esos milagros y esas maravillas ya habían cesado. Ya era la pasión, esa semana entrando a la pasión, al sufrimiento de Él. Un solo milagro ocurrió después de esa fecha. Y casualmente es un milagro que también lo relatan los 4 evangelios, que fue cuando Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote de su guardia llamado Malco. El Señor completó diligentemente, exactamente, fielmente las profecías y todo lo que se había dicho de Él. Y ese acto del Señor cuando le cogió y le restauró su oreja, y aún se lo llevaron preso. Si había alguno del Sanedrín que no se había enterado, porque estaban allí juntos cuando Él hizo ancianos, sacerdotes, fariseos, grandes, únicamente no se menciona el sumo sacerdote. Cuando fueron a donde el sumo sacerdote, asumo que alguien tuvo que haberlo dicho. O sea, que ese milagro es para que no solamente el pueblo, no solamente los sacerdotes, no solamente los discípulos, sino que esos que buscaban su muerte, que eran los líderes religiosos, también supieran que Él era el Mesías por las señales y milagros que había hecho a ese siervo. Y lo relata también los 4 evangelios.
Entonces ya, Él ha cumplido todo. Él es el verdadero Mesías. Pero sabemos que cuando vienen las personas y le están gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, lo quieren ya declarar el Rey de Israel, Él se ofrece, pero el 99% de aquellas personas buscaban al rey, pero el rey de lo que ellos querían. Ellos querían que un rey por señales, querían un rey que le hiciera milagros, quisieran un rey que los liberara del pueblo romano que eran sus enemigos. Pero así como en aquel tiempo, los enemigos, que eran lo que ellos consideraban los enemigos de afuera, que eran los romanos, esos no eran sus enemigos. Los enemigos de ellos estaban dentro de su corazón, en sus pecados. Ellos necesitaban un libertador, pero un libertador que los librara de su pecado. Exactamente como hoy, que necesitamos un libertador que nos libre del pecado. Y solamente a través de Cristo Jesús, de su muerte y su resurrección, arrepentidos de nuestro pecado, podemos obtener esa liberación, esa sanación que dura por la eternidad. Así es que si hay alguno aquí de nosotros que no hemos recibido el Señor, óigame, corramos a los pies de Cristo porque la puerta está abierta. Él ese día entró en un pollino, hermanos. Hubo una muerte y una resurrección y ese pollino simbólicamente todavía está caminando porque hay un periodo de gracia hermoso que está. No esperemos a que Él venga porque va a venir en un caballo con su espada para juicio. Así que vamos a aprovechar este periodo de gracia que tenemos para poder encontrar el socorro y el auxilio y el perdón de pecados que tanto necesitamos. Así como nosotros, ellos lo necesitaban, pero ellos querían un rey conveniente, el rey para mí que me dé, por lo que me da y no por lo quien Él es. Y así fueron esos muchos miles que lo estaban declarando como rey, Hosana, mantos, palmeras, todo. A los pocos días estaban declarando que lo crucificaran. Y hay que ver cómo uno sigue al Señor. Si es por lo que te da, si es por lo que puede hacer por ti, o es por Él. Y es por lo que Él ha hecho. Nosotros somos su creación. Y nosotros estamos ¿para qué? Para reconocerlo, para adorarle y para servirle. Esa es nuestra posición que tenemos y gozosos que la tenemos, porque nos ha dado Él de su Espíritu. Y como estaba en el punto que era en el versículo 14, que habla que como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, cumpliendo cada una de las promesas. Todo lo que se había hablado de él. Ellos lo sabían muy bien. Miren, en primera déjame buscar el versículo. Muy bien. En Primera de Reyes, vamos a buscarla para poderlo ver, en el nombre del Señor. Gloria a Jesús.
En Primera de Reyes 1, del 38 al 40. Ahí podemos ver esta parte de la Biblia donde habla cuando el rey David en sus últimos días tenía que, el hijo de él, Adonías, se había declarado como rey, había sacrificado muchos sacrificios. Y vinieron a él el sacerdote Sadoc, Natán, el profeta, y fueron donde David y le dijeron, mira, tu hijo se ha declarado como rey, y el Señor, y tú habías dicho que el rey que iba a ser después de ti iba a ser tu hijo Salomón. Y rápidamente David cogió vino y dijo, cojan y llévenlo, pónganlo, ensíllalo en mi mula y llévenlo y declárenlo rey, porque hoy él va a ser rey de Israel ante los ojos míos. Y así cogieron y hicieron. Fueron, lo declararon rey, lo treparon en su mula, que en un acto que representa lo mismo que hizo Jesús en un pollino. La mula y el pollino son animales muy similares que representan humildad. Porque el Señor de nosotros fue obediente y una obediencia de humildad. En Segunda de Crónicas, en el primer capítulo, después que ya Salomón se hace rey de Israel, el Señor en una visión se le aparece y le dice, pídeme lo que tú quieras. Y él lo que le pide, en vez de riquezas y en vez de pedirle largura de años de vida y pedirle todo lo que es material, él le pidió sabiduría para poder gobernar ese pueblo tan grande, para él poder dirigir a su pueblo. Y el Señor, al ver que él no le pidió ni riquezas, ni nada lo que le gusta a la gente en el día de hoy, el Señor le dije, además de darte sabiduría, que es lo que me estás pidiendo, te voy a dar las riquezas y toda la gloria que ningún rey tuvo antes que tú, ni tendrá después de ti. Un acto de humildad. Así mismo entró el Señor, en un acto de humildad, con una burra, en total obediencia, porque al rey, el Señor le había parecido al rey David y le había dicho que la casa de él iba a ser construida, pero no por él, sino por tu hijo, que te van a hacer y su nombre será Salomón, ya era una promesa. Y el reino de él iba a ser ¿qué? Perpetuamente, por siempre, eternamente. Eso lo sabían los del Sanedrín, eso lo sabían los sacerdotes, los fariseos, todo el grupo lo sabía. Y muchos religiosos en Israel sabían de todo eso, o sea que para ellos no era extraño cuando vieron a Jesús declarándose rey, ofreciéndose como el Mesías, y ellos, como leemos la palabra, haber podido ir hacia atrás y decir, espérate, esto está así, las profecías de Isaías, ese príncipe de paz, todo eso que se ha hablado en Isaías, en el capítulo 53, todas esas promesas, todas esas profecías, y el Señor había cumplido, pero sin embargo estaban muy ciegos. Y así de humilde el pedido de Salomón, y el Señor le dio, así se ofreció también el Señor en una obediencia y con mucha humildad de nuestro Señor Cristo Jesús. Bien, todo estaba cumplido, pero yo quería ver el punto es, vamos ya en este quinto día, que como le había dicho, ya los milagros habían pasado. Entonces yo quisiera darle una mirada a la humanidad de Dios, a la humanidad del Señor. Porque el Señor vino como Dios, pero vino como hombre. Sabemos en Filipenses 2 que dice que Él siendo Dios no se aferró a ser Dios, sino que tomó forma de hombre y se hizo como uno de nosotros. Y se humilló a sí mismo y se hizo siervo hasta muerte de cruz, que es una muerte maldita.
Todo eso el Señor había ya pasado y se había ofrecido. Pero hay personas que dicen que Jesucristo es un ángel. Si por ahí están, no los escuchen. El Señor en su humanidad. Y eso es lo que yo quisiera tocar, porque nosotros necesitamos triunfar en nuestra vida cristiana. Y para nosotros poder triunfar en nuestra vida cristiana, necesitamos un ejemplo. Pero como Dios, Jesucristo es Dios, pero Jesucristo también fue hombre y Él en su humanidad fue igualmente que obediente y obediente con mucha humildad. Ya todas esas milagros y maravillas pasaron para hablar de qué, de esa semana de la semana de pasión. La palabra nos está hablando de que ya Él nos habla de que tenía, ya Él estaba sufriendo. Ya su humanidad sentía la presión de que la muerte se acercaba. Que aunque Él había nacido para eso, pero eso ya le estaba afectando. Ya Él estaba en una de las expresiones que Él mismo hace, dice, ya tengo amargura. Sabemos que en la oración del Getsemaní pidió al Señor que pasara esta copa, llorando lágrimas que parecían gotas de sangre. Él también, nuestro Señor como humano, sufrió. El Señor le dio hambre, el Señor se cansó. Hubieron etapas de Él en su humanidad que están reflejadas y puestas en la Biblia, pero aún así Él no perdió el foco. Recibió traición de personas que están a su lado. Judas lo entregó. Pedro, el primero, lo negó 3 veces. Óigame, hermano. No, pero es bueno cuando uno lo sabe, ya uno se prepara. ¿Qué va? Yo leyendo esta parte veo que cuando uno recibe una noticia de una enfermedad muy mala, terminal, uno se agobia. Que le digan a uno que tienes un cáncer terminal que vas a durar 4 meses. No te ríes. Ah, no, voy a hacer ahora todo lo que no hice. Te afliges. Sientes esa presión. Así también la sintió nuestro Señor en su humanidad. Lo traicionaron. Lo vejaron. Isaías 53. Mira cómo describe en el versículo 3. Hablando de la humanidad de Dios. La humanidad de nuestro Jesús. Dice que fue despreciado, fue desechado por los hombres. Varón de dolores. Sufrió en su carne propia. Experimentado en aflicción. Fue despreciado y no lo estimamos. Dice en el versículo 4, cargó con nuestros dolores, con todos nosotros que le estuvimos, lo azotaron, lo abofetearon, lo pasaron por lanza en su humanidad. Oprimido, sin embargo no abrió su boca, dice el versículo 7. Como un cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, en el versículo 7. Todo esto en su humanidad, pero Él no perdió el foco. Bien. Todo esto le está pasando a la humanidad. Él está sufriendo en esto ya 5º día. Yo asumo que cuando Él vio toda esa gente que le estaba gritando, sana, rey de David, y que a los pocos días esos mismos Él sabía que lo iban a traicionar. Y que ni aún sus discípulos tenían claro entendimiento de las cosas. Hay un propósito, obviamente, ¿verdad? Es un propósito del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo para que restaurar ahora al hombre después del pecado, para restaurar su relación con Dios y que tenga una relación correcta con el Señor.
no perdió el foco. Aún en su humanidad, Él siguió hasta que terminó su misión. ¿Cómo nosotros podemos aprender de eso? ¿Verdad que es el punto? Es que podemos aprender de Él. Y sabemos que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, no vamos a venir a los pies del Señor por lo que el Señor nos da, sino por lo que el Señor es. Nos hacemos, antes de ser servidos, nos hacemos servidores. El Señor se amarró su túnica, le lavó los pies a sus discípulos, como una muestra de ¿qué? Del servicio, para ellos y para ti y para mí. Ese Dios que vino desde Génesis, porque todo este libro, por eso es que cuando yo estaba diciendo que está escrito, es porque Él respetó todo lo que estaba escrito en la palabra y lo cumplió. Mire, el Señor fue marcado, en el Antiguo Testamento se marcó y Jesús cumplió con humildad. ¿Usted sabe para qué? Para que todo eso que vimos nosotros, que Jesús hizo en la tierra, fuera escrito y que sea marcado para que tú y yo lo cumplamos hasta el día de que Él regrese. Ese Jesús, desde el Antiguo Testamento, que era la simiente en Génesis, el Cordero Pascual en Éxodo, nuestro sumo sacerdote Levítico, en Número, que era la nube de día y la columna de fuego de noche, en Deuteronomio el profeta semejante a Moisés, que Moisés profetizó, que el que no lo escuchara iba a ser sacado de su pueblo. En Ruth, nuestro pariente redentor, hermoso, ¿verdad? En Nehemías, Esdras, muchos dicen, fue el que nos reconstruyó nuestros muros de nuestras vidas humanas. En Salmos, nuestro pastor, el pastor de nosotros en Salmos. Todo eso apuntó al Señor en el Antiguo Testamento, hasta que ahora, que es nuestro gran Señor. ¿Que quién es Él ahora? El primero y el último, el guardián de la creación, el creador de todas las cosas. Bien, entonces, dice en esto pues, que le estoy hablando de la obediencia de Él y del ejemplo de Él que nos dejó a nosotros. Pues nosotros tenemos que aprender de eso que Él hizo, de esa semana, porque estamos pues, en ese quinto día, que Él que se ofrece, está preparado, está dolido en el sentido de que su cuerpo, en su humanidad, Él se siente presión. Nosotros cuando venimos al Señor, en ocasiones podemos sentir presión, aflicción, pero si nosotros tomamos el ejemplo de Jesús que nos dejó en esa semana, óigame, a nosotros no nos sucede nada comparado con Él. Y si podemos obtener el triunfo es en base a ¿qué? A esa misma obediencia y obediencia, pues, con humildad. Entonces, ahí, pues sabemos que en esta última semana, en este quinto día, después que Él entra, pues obviamente, después viene la muerte y la crucifixión de Él. Pero ya que estamos en el quinto día y el pastor, pues, va a seguir ampliando y va a seguir hablando de este tema, pues debemos de venirle y hacerle una reflexión de nosotros como hijos de Dios que estamos por esta vida. Ya que nos estamos acercando en esa semana, pues mire, tenemos que mantener esa visión y esa convicción y ese comportamiento y esa humildad. Y ser obedientes a la palabra. Así como Él lo fue a lo que fue escrito, lo que Él vivió, que fue escrito para que nosotros lo guardásemos, que lo guardásemos.
estamos afligidos, tenemos problemas. Guarda tu estatus con el Señor y sigue siendo lo que eres. Estás teniendo traiciones, que el Señor las tuvo, mantente firme como Él. Mantente ahí. ¿Te han hecho daño? Perdona. El Señor nos mandó a perdonar 70 veces 7. 490 veces al día. Y hay veces que nosotros para un perdón lo pensamos tanto. Pensemos en estas semanas que vienen, que se aproximan. Y qué es lo que el Señor quiere para cada uno, pues, de nosotros. Así que nosotros, pues, apliquemos. Dice el Señor que en Juan 14:15, que el que me ama guardará mis mandamientos. ¿Verdad? Mandato del Señor. Juan 8:31 dice que Jesús le decía a los judíos que habían creído en Él, que si permanecieres en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Ya en aquel tiempo le dieron un pollino para que él entrara. Ya no le tenemos que dar animales, ¿verdad? Claro que no. Le tenemos que dar nuestra vida, así como dice Romanos 12:1, ¿verdad? Que ofrecer vuestros cuerpos, ¿verdad? Como sacrificio vivo y santo. Que sea un ofrecimiento de uno a Dios para Él, que andemos en la gracia y agradables a Dios, como ese sacrificio. Él fue el sacrificio para nosotros y nosotros a través de Él tenemos vida y tenemos pues vida en abundancia. Ya se aproxima los finales días de Él en la cruz, para ir a la cruz. Está ese Dios, Jesús, como Dios, pero también hay una parte humana que también tenemos que verla y podemos aprender de esa parte humana a poder ser mejores seres humanos. Y sabemos que el reino de nosotros no es un reino de aquí. Empezamos a triunfar aquí por lo que Él hizo, pero nuestro reino está en los cielos. Así que mientras nosotros estemos caminando aquí, caminemos, mire, con temor y temblor al Señor, santificándonos, buscando el bien de los demás y cumpliendo la misión de Dios. La misión de Dios es, antes de ir a ascender a los cielos, Él dejó lo primero cuando vino de la resurrección y lo último que dijo cuando ascendió. Que sean mis testigos de lo que yo soy en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso fue lo último que dijo cuando ascendió. Y sabemos que en Mateo 28, cuando vino de la resurrección, Él dio el mandato de que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden todas estas cosas. Esa está la tarea, nosotros sabemos cuál es. Pues nosotros, ¿qué nos toca? Pues hacer esos testigos de Él. ¿Cómo? Como Él lo hizo, en obediencia, y una obediencia en humildad. Hermano, si hay alguien en la casa del Señor que ha venido hoy acá, y el mensaje le ha hablado, y el Señor lo esté llamando, porque el Señor sigue llamando, hasta el día de su regreso, como le había mencionado, que vendrá en un caballo con espada. Mientras tanto hay un periodo de gracia que tenemos que nosotros aprovechar y restaurar nuestra vida y ponernos a cuenta con nuestro Dios y Creador. Hay alguien en la sala que el Señor lo esté llamando para que venga a salvación y a tomar vida eterna. Si hay alguien, se puede acercar al atrio. Nosotros vamos a acabar aquí ahora. Si hay alguien
puede pasar adelante, vamos a orar por él y vamos a ayudarle con unas personas para que pase y pueda empezar a sus primeros pasos en, en nuestra maravillosa vida cristiana, que no la cambiamos por nada. El Señor nos ha lavado, nos ha restaurado, nos ha dado todo, hermano. Así que pues reflexionemos, ¿verdad?, en estos días y que vayamos a esa semana mayor, mire, cada vez más obedientes, cada vez en más humildad y sobre todo cumpliendo la misión que Él nos dejó, de ir y llevar este mensaje a todo el mundo, empezando en mi casa, con mi vecino, empezando en mi trabajo, empezando en mi estado, óigame, tomando un vuelo e irse donde no se ha predicado el Evangelio, que sabemos dónde es. Así es que vamos a orar. Padre, bendito sea el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Pedimos perdón, Señor Padre, de nuestros errores, de nuestras imperfecciones. Pero te agradecemos, Señor Padre, que nos haya dejado, Señor, este libro escrito y que podamos haber leído, mi Señor, tu entrada triunfal. Que aunque para las personas en el mundo no parece que fue triunfal, los triunfos están en el cielo. Porque cuando tú entraste por las puertas de Jerusalén, los ángeles allá alegres, porque nuestra victoria está en los cielos, no está aquí. Así le dijiste a Pilato: el reino mío no es de aquí, el reino mío es de allá. Y eso se cumplió y se cumplirá. Te damos gloria, Señor Padre Santo, y gracias por tu palabra que nos enseña, nos educa, Señor, nos prepara para toda buena obra, Señor, que hay en Cristo Jesús. Y pedimos también, Señor, por nuestro pastor, para que él se recupere, Señor, y que esté con nosotros en esta próxima semana, Señor. Te damos gloria y alabanza en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.